8:35 de este jueves 2 de octubre. Seguimos haciendo radioanálisis y ya está en contacto nuestro siguiente invitado. Como es habitual, como ya cada jueves, nos acompaña Fundación Sol y en este caso nos acompaña el investigador Santiago Roselot, con quien vamos a analizar el debate del presupuesto 2026. Santiago, muy buenos días. Buenos días, Constanza, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos hoy para conversar de un tema bien importante que nos va a acompañar en los próximos meses, que es el presupuesto de la Nación. Pero más que lo contingente, quiero que partamos conversando, Santiago, por presupuesto 1, que uno de repente piensa que cómo se distribuye el presupuesto es un tema entendido, pero no es tan obvio realmente y tiene harto de político, ¿no? ¿Cómo lo ven desde Fundación Sol? Sí, claro, bueno, justamente ahora estos meses empieza la discusión más contingente, un poco un punto más, un punto menos, pero más allá de esa discusión que de por sí es relevante, es importante hacerse la pregunta más de fondo, ¿cierto? ¿Qué representa el presupuesto? Y en esa línea responde un poco la pregunta de qué Estado queremos, ¿cierto? De qué relación queremos que tenga el Estado y qué espacio queremos que tenga el Estado frente a los privados también. Eh, y el tamaño del Estado en definitiva, cómo queremos que gaste, dónde queremos que se enfoque. Entonces, claro, eso justamente es una pregunta que es profundamente política, no es solamente algo técnico de un punto más a un punto menos. Eh, y hay una dimensión clave también de esta pregunta un poco más de fondo, es el rol distributivo que puede cumplir el Estado, ¿cierto? Eh, cómo es que recauda, cómo es que gasta, y sobre todo en el contexto de nuestra realidad nacional, ¿cierto? En la cual hay una gran parte de la población que vive en una situación de ingresos precarios, ¿cierto? El 50% de los salarios están por debajo de los 611.000 pesos, según la última información. Entonces, vemos que el rol que puede cumplir el Estado en ese contexto y dada la alta desigualdad también que hay en el país, es muy importante y eso le da un poco el marco a esta discusión. ¿Y cómo debería en esa línea, Santiago, distribuirse el presupuesto? Porque lo que normalmente se piensa en este contexto es cuánto se necesita para cada cartera o para cada ítem, por ejemplo, salud, vivienda, para que ese ítem ande o funcione, pero no necesariamente para que se puedan, por ejemplo, acortar brechas, ¿no? ¿Cómo debería pensarse el presupuesto para que funcione de manera quizás más equitativa y que quizás podamos acortar brechas también? Claro, ahí, bueno, lo primero es poder mirar un poco en perspectiva y hacer un análisis también comparado de cuánto se gasta en Chile. Ya en Chile, según la última información disponible, el gasto público representa cerca del 27% del PIB y eso es muy inferior al promedio, por ejemplo, de la OCDE. Siempre nos gusta comparar, ¿no es cierto?, con la OCDE, y en la OCDE el promedio está por sobre el 40%, 41, 42%. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que desde ya el gasto es pequeño. Y como bien tú dices, para poder acortar las brechas, se necesita hacer un esfuerzo adicional. Entonces, por un lado, ahí una dimensión que es clave y que podemos profundizar, ¿cierto? Es la necesidad de, más allá de la distribución del gasto, el aumentar el gasto. Y bueno, para aumentar el gasto, eh, también se hace necesario aumentar los ingresos. Hoy día, si uno mira cuáles son los ministerios que más, donde más se gasta, ¿cierto? Vendría siendo justamente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, y con programas emblemáticos, ¿cierto? O sea, los más caros vendría siendo la gratuidad en la educación superior, Sí. la PGU, sobre todo, las subvenciones escolares, la atención primaria de salud, ¿cierto? Entonces, vemos que justamente en esas dimensiones, en esos aspectos del gasto social es donde más se necesitaría enfocar los recursos, pero para eso es necesario también incrementar los ingresos. Y ahí quizás enlazar un poco también con justamente la discusión de los ingresos del fisco. Eh, vemos que la gran mayoría de los ingresos, ¿cierto?, tienen que ver con ingresos tributarios y la estructura tributaria en Chile es más bien regresiva, ¿cierto? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que
quienes tienen más plata pagan menos impuestos en términos proporcionales que quienes tienen menos, ¿cierto? Eso, bueno, hay un estudio, ¿cierto?, que es bien robusto del Ministerio de Hacienda que declara eso hace un par de años, donde el 0,01% de los hogares de mayores ingresos eh, paga una tasa efectiva de impuestos más baja que el resto de la sociedad. Mientras que el resto de la sociedad, sobre todo, se ve afectada por el IVA, el impuesto al valor agregado, impuesto al consumo, ¿cierto? Entonces, por ahí algunas luces, ¿cierto?, de cómo se podría avanzar. Santiago, me quedé con la impresión de que es necesario que el Estado gane más para poder también invertir más, ¿no? En esa línea hay un discurso que se instala sobre todo en periodos electorales como es el que estamos, que Chile no tiene solidez económica, por lo tanto falta ordenar el país, porque nadie quiere invertir en Chile y como nadie quiere invertir en Chile no hay empleo y hay mala situación económica en el país. Estoy reproduciendo un discurso, ¿no? Que hay que recortar grasa del Estado también, que es algo que se reproduce bastante. Lo estoy simplificando, pero es más bien eso en términos generales y es un discurso que además, al parecer, le hace mucho sentido a la gente en materia económica en términos generales, porque además hay muy poco conocimiento más profundo respecto a cómo funciona la economía de un país, ¿no? ¿Cómo se aborda ese discurso, sobre todo pensando en la discusión del presupuesto que está bien permeada por esto? Sí, ahí, bueno, viste con varias claves, que algunas cosas son la percepción que puede haber en la sociedad, ¿cierto? La percepción más social. Mm, Y otra cosa también es mirar los datos, ¿ya? Y en ese sentido está claro esta imagen que también surge en estos periodos electorales de que el Estado gasta mucho, sí. pero nuevamente, si nosotros comparamos el gasto de Chile relativo a su propia economía, es pequeño con respecto a otros países. ¿Ya? O sea que ahí esa primera noción, ¿cierto?, que se quiere instalar no es tan así. Ahora, también hay que entender un poco de dónde vienen los discursos que plantean justamente esas ideas. Acá, y volvemos al primer punto, esto es un tema que es profundamente político. Mm, Ya las candidaturas, sobre todo de derecha y los sectores de derecha, el empresariado, eh, por lo general proponen, ¿cierto?, un Estado más pequeño. Hoy está muy de moda, ¿cierto?, con el auge de las fuerzas de la derecha más extrema, proponer recortes del Estado, un Estado mínimo, eh, pero eso tiene que ver directamente también con su posición política y sus propios intereses económicos. O sea, que el Estado esté ausente en la provisión, por ejemplo, de derechos sociales, quiere decir que son los privados quienes se hacen cargo eh, de eso. Y hemos visto justamente cómo en Chile se ha prestado para el negocio directamente en la provisión de derechos sociales. mm. Ha pasado en la salud, ha pasado en la educación. Lo que pasa en las pensiones es un negocio redondo, ¿cierto?, para las AFP y las compañías de seguro, más allá de las bajas pensiones que se han venido pagando durante ya décadas. Entonces, esos discursos, esas ideas de que tiene que salir el Estado, sobre todo de la provisión de derechos sociales, va muy de la mano con intereses particulares y una visión política. Mm. Quiero seguir en la línea. Estamos conversando con Santiago Roselot, investigador de Fundación Sol. Santiago, quiero seguir en la línea de un tema que tocaste, que es uno de los centrales en materia económica y que se ha tomado el debate no solamente nacional, sino que también internacional, que es el de recorte de gasto fiscal y que de hecho es un sello, por ejemplo, del gobierno argentino de Javier Milei con la motosierra, que recortó, por ejemplo, beneficios de los jubilados, que también ha hecho bastante noticia en Argentina. Y acá Evelyn Matei, por ejemplo, candidata de Chile Vamos, también el republicano José Antonio Kast, proponen recortes importantes y que son bastante celebrados, comillas, en grados distintos. Es bastante criticado también José Antonio Kast, pero más allá del detalle de las propuestas en sí, ¿qué podemos decir de estas propuestas de recorte de gasto fiscal que son una oferta que vende bastante en tiempos electorales, ¿no? Claro, ahí, bueno, también gran parte de la sensación un poco y de la aceptación popular a esas Mm, ideas tiene que ver con un poco la corrupción estatal, ¿cierto? Y eso sin duda es que los casos que han habido de corrupción en los últimos años han afectado eso y han generado un poco este ambiente en contra del gasto público. mm, Y sin lugar a dudas que es algo que es inaceptable y tiene que cambiar.
Pero más allá de eso, si uno ve, nuevamente, volvemos a la situación basal, ¿cierto? Acá hay un país que sin la intervención estatal es más desigual que con la intervención estatal. Entonces, el rol del Estado tiene que estar ahí para justamente ir supliendo esas brechas que eh, surgen producto de los mercados, ¿cierto? El mercado laboral, el mercado de bienes. Eh, Ahora, en esa línea, sin lugar a dudas que el gasto público tiene que ser hecho de manera responsable y con responsabilidad fiscal. Eh, y por eso bueno, es como una máxima, ¿cierto? Dentro de los economistas que es a gasto permanente, ingreso permanente. Sí. Y eso es algo que no hay que perder de vista. Pero el tener responsabilidad fiscal no sé, en palabras de mi ley, ¿cierto? El déficit cero, el Mm. déficit fiscal, tampoco asegura nada de por sí. Lo que vemos en Argentina, ¿cierto? Es un ejemplo muy claro de eso, donde se logra, entre comillas, ¿cierto? Este déficit cero, se recorta mucho el gasto público, pero ¿a costa de qué? Sobre todo es a costa de las pensiones, ¿cierto? O sea, en Argentina han bajado mucho las pensiones, su capacidad adquisitiva. Eh, También disminuyó, sobre todo han perdido mucho los salarios públicos, también han perdido su capacidad adquisitiva y, por ejemplo, el presupuesto en educación pública. Entonces, eso es un poco lo que está en la mesa cuando se habla de recortar el gasto, ¿cierto? ¿De Mm. dónde se van a sacar esa plata? ¿Cuáles son los gastos que se van a recortar? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el impacto que tiene el impacto material para la gente? ¿Cierto? O Sí. sea, es muy fácil hablar de recorte sin poner en el centro las consecuencias que trae. Sí, eso mismo quería, bueno, poner solamente el antecedente sobre la mesa, que a esta altura se ha repetido tanto que yo creo que la gente lo maneja, pero son 6.000 millones de dólares lo que propone José Antonio Kast y ha generado bastante repudio no solamente desde el oficialismo, sino que también desde la misma oposición. Y para que la gente lo entienda en la casa, alguien que no conoce de cómo funciona o cómo funcionaría un recorte de este tipo, ¿qué impacto podría tener? Sí, ahí, bueno, justamente por estos días salió hablando el ministro de Hacienda, Mm. refiriéndose a justamente los programas que están en torno a esa magnitud. Mm. Y, por ejemplo, para hacer un recorte de 6.000 millones de dólares, es prácticamente acabar con todo el presupuesto de la PGU, ¿cierto? O sea, para Sí. hacer eso, que no haya PGU. Eso es más o menos la magnitud, Y ¿cierto? claro, es un impacto importante. Conversamos hasta ahora con el investigador de Fundación Sol, Santiago Roselot, y volviendo a la discusión específica del presupuesto para el año que viene, que bueno, está bien marcado por cosas más políticas, pero ¿a qué cosas deberíamos ponerle atención en este debate como ciudadanos comunes y corrientes? Bueno, ahí uno de los focos centrales, ¿cierto?, de esta propuesta de ley que hace el gobierno tiene que ver con la seguridad social. Ya hay aumentos importantes en salud, en vivienda, en trabajo y pensiones, sobre todo a través de la PGU. Está lo de cuidado, ¿cierto? Hay un aumento importante en cultura y es también, yo creo que sobre todo es bien interesante ver no solamente el presupuesto que va a salir de este proceso, ¿cierto? En el Mm. Congreso, sino que ver la discusión que se dé, ¿cierto? Porque acá se van a explicitar un poco estas posturas que venimos hablando, las posturas políticas. Esto es una discusión que se intenta camuflar un poco como un debate técnico donde solamente están autorizados para hablar ciertas voces, pero en realidad esto lo que nos está hablando es qué Estado queremos, cómo se quiere gastar, de cierta forma, qué sociedad queremos. ¿Queremos una educación pública o no? ¿Queremos potenciar la salud pública o no? Eh, y yo creo que sobre todo el prestar atención a eso con ojos críticos, ¿cierto? Y ver quiénes están defendiendo qué posturas. ¿Y qué ítems deberían potenciarse, Santiago, pensando también en, por ejemplo, poder acortar brechas de pobreza, también acortar desigualdad en nuestro país, pensando en que uno podría poner recursos a todo, en salud, en vivienda, etcétera, pero dónde quizás debería ponerse más énfasis? Bueno, hay una crisis en vivienda que es muy importante, ¿cierto? Mm. Sin lugar a dudas, pero quizás también, bueno, en el área que nosotros más trabajamos, Fundación Sol, en el mundo del trabajo hay mucho por avanzar.
y hoy hay un debate que está, bueno, quizás la semana pasada, ¿cierto? Pero está muy contingente, tiene que ver con el salario mínimo y los Mm, impactos en el empleo, y se generó toda una discusión, ¿cierto? De lo nocivo, de cierta forma, que es el aumento del salario mínimo. Pero en esa discusión medio que se pierde de vista la capacidad adquisitiva real del salario mínimo. O sea, el salario mínimo sigue siendo muy insuficiente, es muy bajo, es muy difícil vivir con el salario mínimo. Y en esa línea, habiendo más ingresos, ¿cierto? Teniendo mayores ingresos fiscales, se podrían hacer gastos que permitan acompañar ese salario mínimo, por ejemplo, subvencionando a pymes o empresas que necesiten mayor apoyo. Eh, a la vez, se podría invertir o generar planes en productividad, ¿cierto? Que permitan pensar también en el largo plazo. O sea, acá no solamente se va poniendo se va achicando un poco la discusión en términos de lo técnico, sino que también se ve muchas veces en una discusión que es muy cortoplacista, mm. que se ve marcado sobre todo este año por la discusión electoral. Entonces, ahí el llamado es a pensar un poco en el largo plazo y cómo se pueden solucionar estos problemas de manera más estructural. Hay una cuestión también, Santiago, quizás más comunicacional de lo que convence o de lo que quizás termina siendo más predominante en el discurso. Como decíamos anteriormente, este tema de que hay que ordenar un poco la casa en Chile para que los inversionistas quieran venir justamente a nuestro país, de alguna forma termina convenciendo a cierto sector de la población y es difícil hacer esa como batalla, comillas, por la verdad, comillas de nuevo. ¿Cómo se puede plantear o cómo se puede explicar finalmente que, no sé, necesariamente no es necesario hacer un recorte de esa magnitud para poder avanzar en el país, etcétera? Es como una pelea por la verdad, ¿no? Sí, sin duda es que esa pelea por la verdad, bueno, también se atraviesa por muchas otras dimensiones, los medios de comunicación, etcétera. Em, pero, pero claro, ni siquiera, si me preguntan a mí, si esto no es necesario hacer un recorte. Sin lugar a dudas que hay que ser eficiente en el gasto, ¿cierto? Pero de cualquier forma, lo que hay que hacer acá es aumentar el gasto donde tiene que focalizarse, ¿cierto? Y sobre todo, atacar la estructura tributaria de este país. Mm. Eh, o sea, hoy es inaceptable que quienes tengan más paguen menos impuestos que quienes tengan menos. Eh, Hay figuras como la integración, sistema semi-integrado, ¿cierto? En Chile, donde si alguien es dueño de una empresa, paga impuestos por su empresa que luego se le descuentan de sus impuestos personales, ¿cierto? Cuando son dos unidades económicas que son distintas. Eh, Eso debería acabarse, ¿cierto? Eso es lo que justamente permite que las personas de mayores ingresos paguen menos impuestos que el resto de la sociedad. Eh, el impuesto a los súper ricos también es un espacio donde se podría aumentar la recaudación tributaria. Y acá Mm. no estamos hablando de las personas que ganan 1 millón de pesos o 2 millones de pesos o 10 millones de pesos, ¿cierto? Estamos hablando de los súper ricos, gente que gana mucha plata. Entonces, eh, eso está un poco la noción de que hay que recortar, de que hay crisis, pero siempre la crisis la pagan los trabajadores, ¿cierto? Entonces hay que recortar el gasto público, hay que recortar el gasto en salud, ¿cierto? Nuevamente estamos hablando de los discursos de estos sectores que tú mencionabas, ¿cierto? Mm. De todas maneras, por las Em, condiciones políticas es poco probable que se toque las condiciones tributarias del país, ¿no? no, sin lugar a dudas Mm. el escenario político Sí. no es muy favorable para ese tipo de discusiones, pero también es un poco nuestro rol poder seguir trayendo estos temas a la mesa. Nosotros, si bien podemos entender eh, que el centro político esté más o menos corrido, nuestra lectura es la misma, ¿cierto? Este país es desigual, el mercado laboral es desigual, los salarios son bajos y las ganancias empresariales son altas. Entonces eso es algo que es central en la sociedad chilena, es central en la desigualdad y cómo se origina. Conversamos esta mañana con el investigador de Fundación Sol, Santiago Roselot. Santiago, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todo el equipo. Que tengas buen día.
Chao, Son igual. las 9 de la mañana con 55 minutos. Termina esta primera edición de Radio Análisis, pero las invitamos a quedarse en sintonía de Radio Universidad de Chile. Llega ya pronto Nicolás Rojas y Semáforo a nuestras plataformas, pero si usted nos sintoniza a través de la red de radios que piensan o también de Uchile TV, acompañe también su programación. Más noticias a las 13 horas con Diana Porras en la segunda edición de Radio Análisis y nosotros ya nos reencontramos mañana. Que tengan muy buen día.